Nos dijeron que no viniéramos. Nos advirtieron del peligro, nos llenaron la cabeza con historias de series de televisión y titulares de noticias de hace décadas. ¿Colombia?, nos preguntaban con los ojos muy abiertos, ¿están locos? Es un lugar del que no se regresa. Y por un momento, casi les creímos. Por un momento, el miedo casi gana. Pero estamos aquí para contarles la verdad. Y la verdad es que tenían razón. No regresas de Colombia. No, al menos, como la misma persona que llegó. Porque este país, esta gente, esta tierra vibrante y llena de vida te rompe. Te rompe todos los prejuicios, te destroza los miedos, te hace pedazos las ideas preconcebidas que traías en la maleta. Y luego, con una sonrisa y un tinto caliente en la mano, te reconstruye. Te arma de nuevo, pero mejor. Más feliz. Más vivo. Esta no es solo la historia de nuestro viaje. Esta es la historia de cómo nos equivocamos por completo sobre Colombia y de cómo encontramos un hogar a 10.000 kilómetros del nuestro. ¿Qué más, parceros de todo el mundo? Soy Liam, y ellos son mis compañeros de locuras, Chloe, la escéptica del grupo, y Zen, nuestro planificador obsesivo, y Mia, la observadora silenciosa que lo captura todo con su cámara y su alma. Y si es la primera vez que nos ven, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar va a cambiar todo lo que creen saber. Antes de sumergirnos en esta locura, si aman las historias reales, si creen que viajar es más que solo tomar fotos, entonces, por favor, revienten ese botón de me gusta y suscríbanse ahora mismo. Nos ayuda un montón a que YouTube sepa que este contenido vale la pena. Y créanme, esta historia vale la pena. Todo comenzó en el aeropuerto de Los Ángeles, bajo la luz artificial y el zumbido constante de un lugar que es, a la vez, el principio y el fin de tantos sueños. 4 jóvenes, nosotros, parados frente a un panel de salidas que brillaba con destinos exóticos. Pero nuestros ojos estaban fijos en uno, Bogotá. Chloe, con su maleta de color rosa brillante, revisaba por 10ª vez las advertencias de viaje en su teléfono, con el ceño fruncido. Sigo pensando que es una mala idea, murmuró, casi para sí misma. Podríamos haber ido a Italia. Pasta, vino, ruinas seguras. Y Zen, con un mapa de Colombia ya desplegado sobre su equipaje de mano, le contestó sin levantar la vista. Estadísticamente, es más seguro que muchas ciudades de Estados Unidos. He revisado las rutas, los hoteles, las zonas recomendadas, todo está bajo control. Pero sus manos, que repasaban una y otra vez la misma ruta, delataban un nerviosismo que sus palabras intentaban ocultar. Mia, por su parte, no decía nada. Solo sostenía su pasaporte con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de emoción pura y un miedo irracional, alimentado por años de películas de Hollywood y noticieros alarmistas. Vamos, chicos, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Piénsenlo. Vamos a cruzar medio mundo. A un lugar donde la gente baila en las calles, donde crece el mejor café del planeta y las montañas tocan el cielo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El silencio que siguió a mi pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta. En nuestras mentes, las imágenes eran las mismas, selvas peligrosas, hombres con bigotes y armas, una tensión constante en el aire. Estábamos a punto de embarcar en un vuelo directo a nuestros propios prejuicios. El avión despegó, y mientras la cuadrícula de luces de Los Ángeles se convertía en un tapiz brillante y luego desaparecía bajo un manto de nubes, sentí que dejábamos atrás no solo nuestro hogar, sino también nuestra zona de confort. Mia, sentada a mi lado junto a la ventanilla, finalmente habló en un susurro. Dicen que los lugares que más miedo te dan son los que más tienen para enseñarte. Asentí, sintiendo un extraño consuelo en sus palabras. El vuelo fue largo, un limbo de 9 horas suspendido entre 2 mundos. Y Zen no durmió, en su lugar, leía guías de viaje y practicaba frases en español con una aplicación. Por favor, gracias, ¿dónde está el baño?
Chloe vio 3 comedias románticas seguidas, como si quisiera llenar su mente de algo predecible y seguro. Yo no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. ¿Sería un país gris y peligroso? ¿O encontraríamos esos destellos de color y vida de los que hablaban algunos blogs de viajeros más atrevidos? La incertidumbre era un océano, y nosotros éramos una pequeña barca de papel a la deriva. El anuncio del capitán nos sacó de nuestro letargo. Estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Miré por la ventana. Las nubes se abrieron para revelar un mar de luces parpadeantes, esparcidas sobre una sabana inmensa, rodeada por la silueta oscura y majestuosa de unas montañas que parecían los guardianes silenciosos de la ciudad. El aterrizaje fue suave, pero el impacto en nuestras almas fue brutal. Habíamos llegado. Estábamos en Colombia. El momento en que las puertas del avión se abrieron fue como romper un sello. El aire que entró no era el aire seco y acondicionado de Los Ángeles. Era un aire diferente. Fresco, con un toque de humedad y algo más, un aroma a tierra mojada, a vida. Era el aire de 2.600 metros más cerca de las estrellas. Al bajar por la pasarela, el primer shock no fue visual, sino auditivo. El silencio ordenado y casi robótico de los aeropuertos a los que estábamos acostumbrados no existía aquí. El Dorado vibraba. Había risas, conversaciones en voz alta, el eco de un anuncio en un español que sonaba melódico y rápido, y de fondo, casi imperceptible pero definitivamente allí, un ritmo lejano de salsa que se escapaba de alguna tienda. La gente no caminaba en líneas rectas y silenciosas, se movían con una energía fluida, se detenían para abrazar a sus familiares con una pasión desbordada, lloraban de alegría, gesticulaban. Era un caos, sí, pero un caos hermoso, un caos humano. «Wow», dijo Chloe, sus ojos escépticos ahora muy abiertos. «Esto es intenso». «Es eficiente a su manera», respondió Isen, mirando con asombro cómo las maletas eran descargadas con una rapidez sorprendente, aunque ruidosa. «Pero definitivamente no es silencioso». En el control de inmigración, el oficial, un hombre de rostro serio, tomó mi pasaporte. Me preparé para un interrogatorio frío y distante. En cambio, miró mi foto, luego a mí, y una enorme sonrisa iluminó su rostro. «Bienvenido a Colombia, parce», dijo, con un acento cálido y cantado. «¿Primera vez?» «Que la pase bacano». Estampó el sello con un golpe seco y me devolvió el pasaporte. Me quedé paralizado por un segundo. «Parce. Bacano». No eran las palabras que había practicado Isen. Eran palabras que sonaban a hogar, a amistad. Miré a mis amigos. Chloe había recibido una sonrisa similar, Isen estaba charlando animadamente con la oficial sobre el clima, y Mia ya estaba tomando fotos discretas de una familia que se reunía con globos y carteles. El miedo, ese nudo apretado en mi estómago, comenzó a aflojarse, reemplazado por una curiosidad abrumadora. Recogimos nuestro equipaje y salimos a la zona de llegadas. El aire frío de la noche bogotana nos golpeó, pero fue la calidez de la gente lo que nos dejó sin aliento. Un taxista se nos acercó, no con la agresividad de otros lugares, sino con una sonrisa genuina. ¿Necesitan ayuda, amigos? ¿Para dónde van? Conozco la ciudad como la palma de mi mano. Subimos al taxi y, mientras el coche se adentraba en el tráfico de la avenida El Dorado, nos pegamos a las ventanillas como niños. Bogotá de noche era un espectáculo de luces. Edificios modernos se mezclaban con construcciones más antiguas. Los autobuses rojos del Transmilenio se deslizaban por sus carriles exclusivos como serpientes luminosas. Y en cada esquina, había vida. Pequeños puestos de arepas con zumo fragante, grupos de amigos riendo en una acera, el sonido de un vallenato que salía de un bar. No había tensión en el aire. No había peligro acechando en cada sombra. Había vida. Pura, ruidosa, desordenada y maravillosamente real. Llegamos a nuestro hotel en el barrio de Chapinero. Después de dejar las maletas, subimos a la terraza.
La ciudad se extendía a nuestros pies, un océano de luces que llegaba hasta las faldas de Monserrate, cuya iglesia iluminada parecía flotar en la oscuridad. Chloe se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte. Ok, dijo, y por primera vez en todo el viaje, su voz no tenía ni una pizca de sarcasmo. Quizás no fue tan mala idea venir aquí. Isen guardó su mapa. Mia bajó su cámara. Y yo, simplemente, respiré. Inhalé el aire frío de la montaña, el aroma lejano de la comida callejera y el sonido de una ciudad que, en apenas unas horas, ya había empezado a desmantelar todas nuestras mentiras. Esa primera noche, no soñé con los peligros que nos habían contado. Soñé con las sonrisas que habíamos recibido. El viaje apenas comenzaba, pero ya sentía que Colombia nos estaba cambiando. A la mañana siguiente, Bogotá nos recibió con un sol brillante y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Decidimos que nuestra primera misión sería sumergirnos en el corazón histórico de la ciudad, la Candelaria. Al bajar del taxi, el cambio fue instantáneo. Los edificios modernos de Chapinero dieron paso a calles empedradas y estrechas, flanqueadas por casas coloniales con balcones de madera y paredes pintadas en una explosión de colores, azul cobalto, amarillo sol, rojo carmesí. Es como entrar en otro siglo, susurró Mia, su cámara haciendo clic sin cesar. Cada pared parecía contar una historia. Murales y grafitis espectaculares cubrían fachadas enteras, no como vandalismo, sino como arte puro y vibrante. Vimos representaciones de la fauna amazónica, rostros indígenas con una profundidad increíble y críticas sociales convertidas en poesía visual. Esto es increíble, dijo Isen, quien había guardado su itinerario y ahora simplemente observaba, maravillado. La ciudad es un lienzo. Mientras caminábamos sin rumbo fijo, nos perdimos. Las calles se retorcían y giraban, y en lugar de sentir pánico, nos sentimos liberados. Fue entonces cuando ocurrió uno de esos pequeños milagros que definirían nuestro viaje. Vimos a una señora mayor, sentada en el umbral de su puerta, desgranando arvejas en un cuenco. Isen, con su español de manual, se acercó tímidamente. Disculpe, señora. Estamos perdidos. ¿Podría decirnos cómo llegar a la Plaza de Bolívar? La mujer levantó la vista, sus ojos arrugados brillando con amabilidad. Dejó el cuenco a un lado, se levantó y nos sonrió. Claro que sí, mis amores. Pero primero, ¿ya probaron un buen tinto? Se ven con frío. Antes de que pudiéramos responder, nos hizo entrar a su pequeña y humilde casa. El interior olía a café recién hecho y a panela. Nos sirvió 4 pocillos pequeños de un café negro, humeante y delicioso. No era el café amargo y quemado de las cadenas internacionales. Era suave, aromático, reconfortante. Esto es el mejor café que he probado en mi vida, dijo Chloe, sorprendida. La señora se rió. Ese es el secreto de Colombia. Las mejores cosas son las más sencillas. Nos indicó el camino a la plaza, no con un gesto vago, sino caminando con nosotros 2 cuadras, asegurándose de que entendiéramos bien. Al despedirnos, nos dio un abrazo cada uno. Un abrazo genuino, de abuela. Caminamos hacia la Plaza de Bolívar en silencio, procesando lo que acaba de pasar. Una extraña nos había invitado a su casa, nos había ofrecido café y nos había llamado mis amores. La desconfianza con la que habíamos llegado se sentía ahora ridícula, vergonzosa. La Plaza de Bolívar nos dejó sin aliento. La imponente Catedral Primada, el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, todo rodeaba un espacio inmenso lleno de palomas y vida. Pero no fue la arquitectura lo que nos cautivó, sino la gente. Vendedores de mazorcas asadas, artistas callejeros, familias paseando, estudiantes debatiendo. Era el corazón palpitante de la nación. Decidimos subir a Monserrate para ver la ciudad desde arriba. El viaje en el teleférico, suspendido sobre el bosque de eucaliptos, fue vertiginoso y espectacular. Al llegar a la cima, el mundo se detuvo. Bogotá se desplegaba ante nosotros,
una metrópolis infinita que se perdía en el horizonte. El ruido de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano, y solo se oía el viento silbando en las alturas. Mia se sentó en un banco, simplemente mirando. Isen sacó sus binoculares, identificando los barrios. Chloe, la cínica, tenía una expresión de asombro puro en su rostro. Nunca imaginé, comenzó a decir, pero no terminó la frase. No hacía falta. Allí arriba, a 3.152 metros de altura, nos dimos cuenta de la escala de nuestro error. Habíamos venido esperando un país pequeño y roto, definido por un pasado oscuro. Lo que encontramos fue una ciudad vibrante, un gigante rodeado de montañas, lleno de arte, historia y, sobre todo, una humanidad tan cálida que podía derretir el cinismo más arraigado. Esa noche, cenamos ajiaco santafereño en un pequeño restaurante de la Candelaria. La sopa espesa y reconfortante, con sus 3 tipos de papa, el pollo desmenuzado, las alcaparras y la crema de leche, era como un abrazo en un plato. Era comida para el alma. Mientras comíamos, escuchando la música de un trío que tocaba boleros en la esquina, me di cuenta de algo fundamental. No estábamos observando Colombia. Colombia nos estaba acogiendo. Nos estaba invitando a formar parte de su historia, aunque fuera solo por unas semanas. Y nosotros, con cada arepa, cada sonrisa, cada bienvenidos, estábamos aceptando gustosamente esa invitación. Dejar atrás el caos eléctrico de Bogotá fue como cambiar la estación de radio de un reggaetón estridente a una suave cumbia instrumental. Nuestro próximo destino era el alma misma del país, el lugar donde la tierra verde y fértil da a luz el tesoro nacional, el eje cafetero. El viaje no fue en un tren bala silencioso y futurista. Fue en un autobús que serpenteaba por las carreteras de la cordillera de los Andes. Al principio, Chloe se quejó del vaivén. Isen monitoreaba nuestra ruta en el GPS con ansiedad. Pero a medida que el autobús ascendía, el paisaje nos silenció a todos. Dejamos atrás la sabana para adentrarnos en un mundo de verdes imposibles. Montañas cubiertas por una vegetación tan densa que parecía terciopelo, valles profundos donde los ríos brillaban como cintas de plata, y abismos que te robaban el aliento. En una curva, el conductor detuvo el autobús por un momento. Miren a su izquierda, dijo con orgullo. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Un mar de nubes blancas y espesas llenaba el valle bajo nosotros, y los picos de las montañas lejanas emergían como islas en un océano celestial. Era una vista que ninguna cámara podía capturar por completo. Era pura magia. Llegamos a Salento al atardecer. El pueblo parecía sacado de una pintura. Sus casas, con la arquitectura colorida de la colonización antioqueña, brillaban bajo la luz dorada del sol poniente. La calle principal, la calle real, bullía de vida, pero una vida tranquila, relajada. Artesanos vendiendo mochilas guayú y sombreros vuelteados, el aroma de las truchas al ajillo flotando en el aire y, de fondo, la música de un carriel y una guitarra. Nos alojamos en una finca cafetera en las afueras, un lugar llamado Finca El Ocaso. Nos recibió don Guillermo, el dueño, un hombre de unos 60 años con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que parecía grabada en su rostro. Bienvenidos a mi humilde hogar, dijo, ofreciéndonos una taza de café recién colado. Aquí no tenemos lujos, pero tenemos la mejor vista del mundo y el mejor café. A la mañana siguiente, don Guillermo nos llevó a recorrer su plantación. No fue un tour turístico. Fue una lección de vida. Nos enseñó a diferenciar el grano maduro, de un rojo intenso como una cereza, del que todavía estaba verde. Nos explicó cómo la sombra de los platanales protegía los cafetos, cómo el ciclo de la lluvia y el sol dictaba el ritmo de su vida. Hablaba del café no como un producto, sino como un ser vivo, con respeto y cariño. Cada grano, dijo, sosteniendo uno en la palma de su mano, tiene una historia. La historia de la tierra, del sol, de la lluvia y de las manos que lo cuidaron. Chloe, que en casa solo tomaba lates de grandes cadenas, escuchaba con una atención reverencial.
Isen hacía preguntas técnicas sobre la altitud y el proceso de secado. Mia fotografiaba las manos de don Guillermo, capturando las líneas y arrugas que contaban décadas de trabajo y dedicación. Después de recolectar algunos granos, participamos en todo el proceso. Despulpamos, fermentamos, lavamos y secamos los granos al sol. Finalmente, los tostamos en una vieja sartén sobre un fogón de leña. El aroma que llenó el aire fue celestial, una mezcla de chocolate, nueces y caramelo. Don Guillermo molió los granos tostados y preparó el café usando un simple filtro de tela. Dijo, sirviéndonos, es el verdadero sabor de mi tierra. Tomé un sorbo. Y fue una revelación. Todas las notas de sabor de las que había hablado don Guillermo estaban allí. No había amargura. Solo una complejidad de sabores que bailaban en mi lengua. Era vibrante, dulce, vivo. Fue como probar el color verde de las montañas, la calidez del sol y la pasión de aquel hombre, todo en una sola taza. He estado bebiendo café toda mi vida, dijo Isen, con la voz quebrada por la emoción. Y me doy cuenta de que nunca lo había probado de verdad hasta hoy. Esa tarde, fuimos al Valle de Cocora. Al llegar, contuvimos la respiración. Ante nosotros se extendía un valle de un verde esmeralda, y de él se erguían, como gigantes silenciosos y sabios, las palmas de cera. Árboles increíblemente altos y delgados que se mecían suavemente con el viento, sus copas casi rozando las nubes. Era un paisaje surrealista, prehistórico, sagrado. Caminamos por el valle, sintiéndonos diminutos ante la majestuosidad de la naturaleza. Cruzamos puentes colgantes sobre ríos de aguas cristalinas, escuchando solo el sonido del viento y el canto de los pájaros. No había ordenadores, no había tráfico, no había estrés. Solo la paz abrumadora de estar en un lugar que parecía tocado por la mano de Dios. Mía se sentó en la yerba y lloró en silencio. No de tristeza, sino de una emoción tan pura que no podía contenerla. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, logró decir. Esa noche, sentados en el porche de la finca con don Guillermo, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad desconocida en la ciudad, entendimos. Colombia no era solo sus ciudades. Era su tierra. Su naturaleza imponente. Y su gente, como don Guillermo, que no eran solo agricultores, sino guardianes de una tradición, de un sabor, de un alma. ¿Saben?, dijo don Guillermo, meciendo su silla, muchos vienen aquí buscando el café. Pero lo que encuentran es a sí mismos. Tenía razón. En el eje cafetero, entre montañas, palmas de cera y el aroma del mejor café del mundo, habíamos empezado a encontrar una nueva versión de nosotros mismos. Una versión menos asustada, más abierta, más conectada con la tierra y con la simple y profunda alegría de estar vivo. Si el eje cafetero nos había enseñado sobre la paz y el alma de la tierra, Medellín nos iba a enseñar sobre la resiliencia y la celebración de la vida. Llegamos justo a tiempo para la Feria de las Flores, y la ciudad nos recibió con una explosión de color y energía que nos dejó aturdidos. En el pasado, el nombre de Medellín evocaba en nuestras mentes imágenes oscuras, las mismas que nos habían hecho dudar de este viaje. Pero la ciudad que encontramos no tenía nada que ver con ese estigma. Era moderna, innovadora, verde y, sobre todo, vibrante. El sistema de Metrocable, esas góndolas que se deslizan silenciosamente por las laderas de las comunas, no era solo un medio de transporte, era un símbolo de inclusión y transformación. Desde arriba, vimos cómo los barrios que antes eran sinónimo de violencia ahora estaban llenos de vida, con canchas de fútbol, bibliotecas y techos de colores. La feria era el corazón de esa transformación hecho fiesta. Las calles no eran para caminar en silencio, eran para bailar. De cada tienda, de cada balcón, de cada coche, salía música, salsa, reggaetón, vallenato. La gente no se limitaba a observar, participaba. Familias enteras, desde abuelos hasta bebés en brazos, llenaban los parques y las plazas. Nadie está quieto, gritó Chloe por encima de la música, con una sonrisa que no se le borraba de la cara.
Es imposible no moverse. El clímax de la feria, el desfile de silleteros, fue una de las experiencias más conmovedoras de nuestras vidas. Vimos a los campesinos de Santa Elena desfilar, cargando en sus espaldas enormes y pesadas silletas repletas de flores. Cada silleta era una obra de arte, un tapiz intrincado de colores y aromas, que contaba una historia o dibujaba un paisaje. Pero lo que nos rompió el corazón fue ver el esfuerzo en los rostros de los silleteros, hombres y mujeres de todas las edades, y el orgullo que sentían al mostrar su trabajo, su herencia. La multitud no solo aplaudía, gritaba con una sola voz: cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Era un momento de orgullo colectivo, de celebración de sus raíces y de su capacidad para convertir la tierra en belleza. Lloramos. Los cuatro, sin vergüenza, lloramos al ver pasar a un silletero anciano, cuyo rostro surcado de arrugas se iluminaba con cada ovación. Esa noche, fuimos a un barrio llamado El Poblado, conocido por su vida nocturna. Pero en lugar de ir a una discoteca turística, seguimos el consejo de un local y terminamos en una pequeña fonda paisa, un bar tradicional. Dentro, no había extranjeros. Solo locales, bailando salsa con una habilidad y una pasión que nos dejaron hipnotizados. Una pareja de mediana edad nos vio en nuestra esquina, observando con torpeza. El hombre se acercó con una sonrisa. ¿No bailan, pues? Vengan, que la vida es corta y la noche es larga. Nos sacaron a la pista. Intentamos seguir sus pasos, tropezando, riendo de nuestra propia falta de ritmo. Pero a ellos no les importaba. Con una paciencia infinita, nos enseñaron los pasos básicos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sientan la música en la cadera, no en los pies. Por un momento, dejamos de pensar. Dejamos de ser turistas. Simplemente, bailamos. Giramos, reímos y nos dejamos llevar por el ritmo, sudando, felices, sintiéndonos parte de algo. ¿La comida fue otro capítulo de esta historia de amor? Descubrimos la bandeja paisa. Cuando el plato llegó a nuestra mesa, nos quedamos en shock. Era una montaña de comida: frijoles, arroz, carne molida, chicharrón crujiente, chorizo, huevo frito, plátano maduro, aguacate y una arepa. Esto no es un plato, es un desafío, dijo Isen, analizando la logística de cómo empezar. Pero cada bocado era una explosión de sabor. Era comida de verdad, hecha para dar energía, para compartir, para disfrutar. Era la generosidad de la tierra paisa servida en un plato. Medellín nos enseñó la lección más importante de todas, que un pasado doloroso no tiene por qué definir el futuro. La ciudad y su gente habían elegido la vida, el color, la música, la innovación. Habían elegido transformar sus cicatrices en flores. Y así, casi sin darnos cuenta, nuestro viaje llegó a su fin. Estábamos de nuevo en el aeropuerto El Dorado, en el mismo lugar donde habíamos llegado llenos de miedo y prejuicios. Pero ya no éramos los mismos. El aeropuerto seguía siendo ruidoso, vibrante, caótico. Pero ahora, ese sonido ya no nos parecía extraño. Nos sonaba a hogar. Mientras esperábamos nuestro vuelo, repasamos en silencio los recuerdos. La sonrisa de la señora que nos dio tinto en la Candelaria. El olor a tierra mojada en las montañas del eje cafetero. El rostro orgulloso de los silleteros en Medellín. El sabor de una arepa caliente con queso por la mañana. Los atardeceres imposibles. La calidez de un bienvenido, parce, de un completo desconocido. Chloe, que había llegado convencida de que este era el peor error de su vida, estaba comprando café para llevar a toda su familia. Tienen que probar esto, decía, más para sí misma que para nosotros. Tienen que entender. Isen había guardado todos sus mapas e itinerarios. En su lugar, tenía una libreta llena de nombres de personas que había conocido y frases que quería recordar. Mia miraba las fotos en su cámara, no con la distancia de una fotógrafa, sino con la ternura de quien mira un álbum familiar.
Yo tenía en mi muñeca una manilla tejida que me había regalado un niño en Salento. La apreté con fuerza. Era un simple hilo de colores, pero para mí, contenía la esencia de todo lo que habíamos vivido. El llamado para abordar nuestro vuelo sonó, y fue como un golpe en el pecho. No queríamos irnos. Una parte de nosotros se había quedado en esas montañas, en esas calles coloridas, en las sonrisas de su gente. Cuando el avión despegó, nos pegamos a la ventanilla. Vimos cómo las luces de Bogotá se hacían cada vez más pequeñas, hasta convertirse en un simple parpadeo en la inmensidad de la noche. Y esta vez, las lágrimas sí corrieron por nuestras mejillas. Eran lágrimas de gratitud. A ustedes, al pueblo de Colombia que quizás esté viendo esto. Gracias. Gracias por su paciencia, por su alegría, por su increíble capacidad de acoger al extranjero como un hermano. Su país no es lo que el mundo cree que es. Es mucho más. Es resiliencia, es belleza, es música, es sabor, es trabajo duro y, por encima de todo, es una calidad humana, una calidez humana, que no he encontrado en ningún otro lugar del mundo. Nos dijeron que no viniéramos. Hoy, nosotros les decimos al resto del mundo, vengan. Vengan a Colombia. Vengan a que les rompan los prejuicios. Vengan a perderse en la belleza de sus paisajes. Vengan a bailar aunque no sepan cómo. Vengan a probar el mejor café de sus vidas. Vengan a sentir lo que es estar verdaderamente vivo. Pero vengan con el corazón abierto, porque se los aseguro se lo van a robar. Y no querrán recuperarlo nunca más. ¡Wow! ¡Qué viaje, familia! Si esta historia los conmovió, si se sienten orgullosos de la maravilla que es Colombia, por favor, háganlo saber. Dejen un comentario abajo contándonos cuál es su lugar favorito de su país. Compartan este video con todo el mundo, para que la verdadera historia de Colombia se escuche fuerte y claro. Y no olviden suscribirse, porque tenemos muchas más historias que contar. Hasta la próxima, parceros.